Hola, muy buenas. Y hoy vamos a darle continuidad a el tema que ya veníamos tratando en los anteriores videos y en el en vivo que habíamos hecho. Y es la determinación de las tallas, pero ahora en este caso para el género femenino. Ya lo habíamos hecho para el género masculino y ahora lo vamos a hacer para el género femenino. Entonces, para poder explicar toda esta normalización en cuanto a la representación de las tallas en los dos géneros, cada país tiene unas normas y les traigo aquí de referencia para todas aquellas personas que quieran de pronto ahondar un poco más en estos conceptos. Una de las normas es la norma EN 13402-3 del 2004 de la Comunidad Económica Europea, que tuvo una modificación por allá en junio del 2008, y la norma NTC ISO 8559-1 del 2019, que son las normas técnicas de nuestro hermano país del Perú. Estas dos normas, y en especial la norma 13402, recoge y estandariza todos los conceptos habidos y por haber en cuanto a la normalización del tallaje tanto en el hombre como en la mujer. De todas maneras, estas dos normas nos tratan de decir exactamente cómo debe ser nomenclaturada las prendas y reconoce esta diferenciación que en el hombre ya habíamos visto, que era la diferencia entre la cadera, entre el semicontorno de cadera y el semicontorno de pecho, llamado drop. En el día de hoy vamos a estudiar lo mismo, pero en femenino. El drop se entiende entonces en la mujer como la diferencia entre el semicontorno de caderas y el busto. Normalmente para una mujer que se cataloga dentro de la clasificación como normal, en la mujer el drop debe ser positivo y normalmente está en +2. Y va de +2 a +4. Bueno, entonces la nomenclatura que se expone a continuación, como ustedes verán, algunas empresas ya tienen esa nomenclatura y a veces nosotros no la entendemos. Como tampoco entendemos a veces la nomenclatura de ciertos pantalones que traen la medida de hombre, por ejemplo, que traen la medida de la cintura y la medida de la pierna. Entonces podemos ver que existen pantalones 30-32, 30-34, 30-36 y así sucesivamente, siendo la primera la medida de la cintura y la segunda la medida de las patas o de las piernas. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a entrar en esta normalización de las tallas? Es de la siguiente manera. Si ya el taller de la señorita Canela Alejandra, por ejemplo, determinó de que su estatura con la cual ella va a trabajar es en promedio 1,65. Pero ella, propietaria de ese taller, tenía dos situaciones muy interesantes. Y era que normalmente ella le cose a mujeres jóvenes, mujeres entre 20, 22, 23, 30 años, pero estas mujeres casi siempre venían acompañadas de sus madres, por ejemplo. Y la madre es una persona adulta que ya tiene ciertas características morfológicas de las personas adultas, como son que ya no entran dentro de la conformación normal, sino que pueden ser robustas u obesas debido a que tienen muchas más caderas, los tejidos adiposos ya comenzaron a presentarse, etcétera, etcétera. Entonces ella estaba en la dicotomía de cómo hago para estandarizar un cuadro de tallas que me sirva a mí para aplicárselo a la muchacha a quien le voy a confeccionar, coloquémosle entre paréntesis a la hija, y uno para las personas mayores, adultas. La normatividad en este momento dice de que se debe colocar de esta manera: semibusto, ¿ya?, sobre la estatura igual al drop que vamos a utilizar. En este tipo de medidas o de normatividad, el semibusto da la talla. Si ella tiene un busto de 84, el busto total, el contorno total de busto es de 84, quiere decir que su semibusto es
42. La estatura ya dijimos que ella la había estandarizado en 1,65 m. Si el drop es 2 positivo, ¿qué quiere decir? Que como el drop es la diferencia entre el semicontorno de caderas y el de busto, y yo les había comentado que la medición comienza de abajo hacia arriba, entonces como el drop es positivo, quiere decir que las caderas el contorno de caderas es más grande que el contorno de busto. ¿Cuánto más grande? Como estamos hablando de semicontornos y es 2, entonces si el contorno de busto era 84, el semicontorno era 42 y el drop es 2, entonces este 2 se lo sumo a 42 y me da un semicontorno de caderas de 44, lo cual me indica que las caderas serían 88. Esto más o menos está contemplado en mujeres entre 20 y 45 años. Es decir, que este drop de más 2 se repite en mayor número entre mujeres contempladas en este tipo de edad, de 20 a 45 años. Bueno, pero entonces vamos a hacer una imaginativa. Vamos a ir borrando ya qué es esto y vamos entonces a decir que las tallas de nuestras prendas deberían tener semibusto, que es lo que nos da la talla. Entonces, imaginemos de que la persona tiene 90 centímetros de busto. Tendrá 45 de semibusto. La estatura, ya dijimos de que ella había escogido 1,65 m como su estatura promedio. Era 1,65 y que el drop era más 2. Entonces, con esta medida, esta sería la talla. Con esta medida, yo determino automáticamente que esta señorita tiene de busto 90 porque es 45, de caderas tiene 45 más 2 es 47. Al multiplicarlo por 2 para que sea el contorno total nos da 94. Nos falta la medida de la cintura. En este punto, y haciendo por ejemplo una simulación, podríamos mirar en una imagen que nosotros podemos elaborar nosotros mismos en nuestra cabeza o en un gráfico. Podríamos más o menos diferenciar que en esta personita, entonces esta línea de busto, este contorno de busto que está aquí sería 4 centímetros, es decir, un drop 2 positivo, porque al restar yo 88 o el semiperímetro de 88, que es 44 menos 42, me da 2, pero 2 positivo, ¿ok? 2 positivo. Nosotros podríamos hacer otros drops. Por ejemplo, ¿cómo sería una mujer con drop más 6? Más 6. Entonces, supongamos que la mujer tiene un busto de 90. Sigamos con ese ejemplo. Busto 90. Entonces, si tiene busto 90, semibusto es 45. Tiene la misma estatura porque yo elegí 1,65. 1,65 de estatura, pero tiene un drop más 6. Entonces, si tiene un drop más 6, ¿qué quiere decir? Que este 45 de semibusto le sumo 6 y me da 51. Entonces digo también que caderas es igual a 51 por 2, que es el contorno total, ¿verdad? 51 por 2 me da 102 de caderas. Ya tengo el busto y tengo las caderas. En cambio, imaginémonos entonces una mujer que tenga 90 de busto, pero tiene 102 de caderas. Entonces miren cómo la figura va cambiando. Bueno, aquí ya hicimos el ejercicio mental y nos imaginamos a esta persona con un drop de más 6. Ahora imaginémosla con un drop de menos 6. En el tallaje, en la prenda, en la talla de la prenda, me va a aparecer esto mismo, menos 6. Entonces aquí, cuando yo vaya a hacer mi cuadro de tallas,
me tengo que recordar que si 45 es el semibusto, que también es la talla, y el drop es menos 6, entonces menos 6 me da 39, lo cual tengo unas caderas de 39 por 2 es igual a 78. Imaginémonos entonces ahora que esta mujer tiene 90 de busto, pero tiene 78 de caderas. ¿Ya? Miren la conformación que se nos generó. Y estas normas internacionales hicieron un estudio a más de 10.000 mujeres en España y determinaron que las mujeres que tenían edades entre los 12 y 30 años, tenían el 36% de esas mujeres tenían una conformación cilíndrica. Cuando estoy hablando de una conformación cilíndrica, es una conformación que iguala prácticamente la medida de busto a la medida de caderas. Entonces, al restar caderas menos busto, llega a 0, ¿ok? 0 o cerca a 0. Entonces dicen que entre estas edades, 36% de las mujeres entre 12 y 30 años tenían este tipo de figura. Las mujeres entre 31 y 60 años, el 39% de esas mujeres tenían la forma de diablo. El 25% de las mujeres mayores de 60 años tenía la forma de campana. Entonces, la señorita dueña del taller dice: ya estandaricé mi estatura, ¿ok? Ya conozco y sé cómo debo nomenclaturizar las tallas en el hombre. Ya sé cómo nomenclaturizar las tallas en la mujer. Ahora, cuando es una mujer atlética o cuando es una mujer obesa o cuando se considera una mujer con una proporcionalidad normal. ¿Cuándo? Bueno, entonces nos vamos a este cuadro que está acá. Bueno, entonces nos dice que cuando es la diferencia entre el semicontorno de caderas y el semicontorno de busto va de menos 1 a 1, entonces estamos semicontorno. Estamos hablando de una mujer atlética, ¿ya? Cuando esta diferencia entre el semicontorno de caderas y el semicontorno de busto es de más 2 a más 4, es una persona normal. Cuando es de más 5 a más 7, es una persona robusta. ¿Ya? La diferencia de los semicontornos, miren que aquí va creciendo cada vez más las caderas. Y la obesa cuando es de más 8 a más 10 y de ahí en adelante, ¿ya? Es una persona que tiene unas caderas bastante prominentes con respecto al contorno de busto, ¿ok? Bueno, cuando esa situación se da, entonces la meteríamos dentro de la obesa. Bueno, entonces viene mi pregunta. Si yo le coso a dos grupos poblacionales, uno, una mujer joven, ¿ya? Y el otro grupo poblacional de las señoras mayores, entonces son dos cuerpos totalmente diferentes, son dos estructuras, dos conformaciones totalmente diferentes. Ahora, la normalización en nuestro país es, y en la mayoría de los países, es que la mayor población se encuentra en esto, en la normal. La estatura promedio para el grupo poblacional que yo elegí es 1,65. Entonces ahora también tengo otro grupo poblacional, que es el un grupo poblacional que son personas obesas o robustas, ¿ya? En este caso, pongamos que sean robustas. Supongamos que sean robustas. Bueno, y las mamás son robustas. Vamos aquí de nuevo y vamos a hacer lo siguiente. Pero casi nunca realizamos prendas justas. Casi siempre damos unos verajes y sobre todo en las zonas de las caderas, porque una de las situaciones primeras que tenemos que pensar cuando vamos a diseñar es cómo me la voy a poner. Y casi siempre recurrimos a lo que se llaman los desahogos. Entonces, si yo
casi siempre voy a utilizar desahogos, lo que voy a hacer es que voy a coger, para realizar mi tallaje, voy a realizarlo con el drop más pequeño, para que en caso tal de que yo le dé un veraje mayor o un desahogo a la prenda superior, esta le pueda cazar al mayor grupo de personas que están dentro de ese mismo drop. Si ya yo dije que voy a realizar un tallaje para este tipo de mujeres con drop de 2 a más 4, entonces me voy con que el busto de la joven es 90, el semicontorno es 45, ¿ya? No voy a coger el drop más 4, voy a coger el drop el menor de los drops, el más 2. Entonces, más 2, esto sobre 1,65 igual más 2, lo cual me da 45 más 2, 47, y me da unas caderas de 47 por 2, que me da 94. Esto para la joven número 1. Esta es para la persona catalogada con una conformación normal. Para la persona robusta, en vez de coger tengo un veraje de 5 a 7. Entonces, a la otra señora, que es la señora robusta y que tiene, supongamos, el mismo busto, entonces esto sería 45 más 5 igual 50 por 2 me da 100. Entonces, busto 90, caderas 100. Ya determiné que para mi cuadro de tallas de personas con una conformación normal, es decir, con un drop de más 2 a más 4, para el busto 90 yo voy a tener unas caderas de 94. Y en mi otra tallaje que tengo para personas adultas ya mayores, para un busto 90 mis caderas van a ser 100. Pero entonces viene la parte interesante. Vamos a tratar el tema de la cintura. El país de Colombia ha tomado como normalización normal y ha determinado que 14 centímetros sería lo más adecuado para descontar en una persona de conformación normal, 14 centímetros entre la medida de busto y la medida de cintura. Entonces, aquí ya no vamos a hablar de semiperímetros, porque ya esto es una normalización de cada país. Entonces, si la persona tiene 90 centímetros de busto y yo digo que lo normal son 14 centímetros, 90 menos 14, eso me da 76 centímetros de cintura. Entonces ya tenemos tres componentes fundamentales. Son busto, 90, 94 de caderas, y cintura sería 76. Pero existe otro grupo poblacional bastante grande, que es esa mujer que se cuida un poquito más y que ya va a gimnasio. Entonces, cuando la mujer ya va a gimnasio, ya se cuida bastante, tiene una dieta especializada, entonces ya esta numeración de la diferencia llega a ser hasta menos 20 centímetros. ¿Qué quiere decir menos 20 centímetros? Quiere decir que si esta jovencita tiene 90 de busto, la cintura que le correspondería a ella con esta diferencia sería 70 centímetros de cintura. Y ya tengo los tres aspectos, cuatro con la estatura, cuatro aspectos fundamentales para mi cuadro de talla. Y entonces yo lo que voy a hacer es que elaboro mis dos cuadros de talla. ¿Y cómo los voy a elaborar? Bueno, venga y les explicamos. Entonces me voy a referir al sistema anterior, ¿ok? En donde 42 o 12 era la talla a quien le habíamos hecho el estudio anteriormente. Entonces 12, 14, 16, 18, 20, 10,
8 y 6. Bueno, estos son los intervalos. Más 4, más 5, más 6. ¿Qué significa esto? Significa que si yo determiné de que para mi talla 12 el busto era 90, para la talla 14 le voy a aumentar 5. Entonces será 95. Para la talla 16, 5 más. Entonces será 100. Para la talla 18 no serán 5, serán 6. Entonces será 106. Para la talla 20 serán 6 más, serán 112. Y de aquí hacia atrás serán 4. Entonces el 12 tiene 90, el 10 tendrá 86. De igual manera, si ya tengo esto, lo único que tengo que hacer es determinar mi estatura para mi país o para mi grupo poblacional. Ya les digo, por ahí hay una tabla que podemos apreciar, un estudio que se ha hecho para los diferentes países, el grupo poblacional es estudiado, y determinar más o menos cuáles son, para países completos, cuáles son las tallas normalizadas tanto para hombre como para mujer. Ahora, mi cuadro de talla para las jóvenes es un drop más 2. Drop más 2. ¿Qué quiere decir? Que de este 78 son 35, 39 el semiperímetro, ¿verdad? Este sería 41, este sería 43, 45 y así sucesivamente. Este semiperímetro yo le aumento 2 porque es el drop que estoy colocándole para las mujeres jóvenes, que el supuesto que estamos haciendo, y sería 41, lo cual me darían unas caderas de 82 y así sucesivamente. Elaboro mi cuadro de talla. Miren, en estas situaciones es bien interesante que nosotros seamos conscientes de que podemos crear 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros de tallas, porque hay veces que nuestro taller es tan amplio que no sabemos a quién le vamos a coser. Espero que les haya servido esta explicación, y para la próxima entonces atenderé las preguntas que comienzan a surgir ya en casos específicos. Hasta luego y que nos vemos en próximas ocasiones.